Ay, gente, lo veo con un poquito de miedo, ¿ah? Te veo con un poquito de miedo. ¿Qué ha pasado, Raquel? Uy, sí, estoy asustada del temblor que acaba de suceder. Justo estábamos acá con Camarita. Confirma. Fue, de verdad, fue horrible. Estábamos, empezó tranquilo. Y de la nada, empezó a moverse. Y otra vez tranquilo. Sí, cuando salí yo justo en las calles, todas las lunas habían reventado. ¿No, en serio? Sí, de las calles. Ah, o sea, justo, a ver, vamos a ver acá. Sí, estoy viendo. Camarita, confírmame, 5.9, 6.1. Uy, se Bueno, sí, me confirman por interno, 6.1 en Callao fue el epicentro justo hoy día. Se sintió súper fuerte. Es que yo te juro que pensé era terremoto, dije, porque es que sacudió 2 veces. Sí, Yo sí. dije, no, es terremoto. Dije, yo salí corriendo como loca, porque a mí no me puedo agarrar el temblor de la casa. Más rápido que cualquiera. Mire qué curioso, porque empezó, mire, el primer terremoto que estoy hablando, el primer temblor de 5.9 en Callao, y al ratito, otra réplica. Sí, y esta fue más fuerte, la segunda. Se sintió fuerte también. Es curioso este tema, porque justo estaba viniendo acá para el set, para grabar, nuestro siguiente programa, y justo hoy, lo curioso, un domingo. Y un tema que coincide con lo que vamos a hablar. No sé si Papito Lindo nos mandó la señal, pero justo hoy, domingo, en el año de 1970, Raquel, un 29 de mayo, Soy una trágica. Pasó Una- algo trágico. gran tragedia acá en Perú. De eso va a tratar nuestro tema el día de hoy, así que bueno, producción, empecemos ya con el canal. Gente, ¿cómo estamos? Solo sé que estamos con miedo, pero estamos aquí bien. Pásame el mic, ahora sí vamos a calmarnos un poquito, Sí. vamos a dejar el miedo de lado. Vamos a tranquilizarnos vamos a un hacer el poco. programa, sí. Bueno, mi nombre es Fran Valdera y estoy con... Yo soy Raquel Victoria. Y como hablamos, esto es el podcast. Pásame el mic. Pásame el mic, chicos, bienvenidos a su programa favorito. Miren, el primer programa, un set humilde, el segundo programa, otro set humildecía, por ahí, aumentando un poquito, unas ¿Estamos cositas. pudientes, Fran? Ahora, ¿estamos pudientes o no? Estamos pudientes, Mira, chicos. Estoy seguro que es el set, al menos el set más caro del salón, al menos el set más caro del salón. Así es. Bueno, gente, el programa, bueno, el tema del día de hoy, ¿no? Un domingo 29 de mayo del año de 1970, acá en Lima, ocurrió uno de los, no, perdón, en Ancash, ocurrió uno de los desastres. Domingo 31, corazón, 31 de mayo fue. Todavía estoy agitadito un poquito del temblorcito que acaba de pasar. Un 31 de mayo, sí, gracias, un 31 de mayo de 1970, en Ancash, ocurrió una de las tragedias, creo yo, una de las tragedias más grandes que ocurrió acá en Perú. No, y también fue una tragedia que marcó un antes y después, porque a raíz de esto, si no me equivoco, se creó la defensa civil. Exacto, sí, exacto, muy bien. Un 31 de mayo del año de 1970 a las 3:23, Yungay le pasaba uno de los peores desastres que pudo ocurrir acá en Lima, porque a las 13:23 empezó el terremoto y a las 13:25 La ciudad había desaparecido, chicos, por completo. en menos de 2 minutos. Así Una es. ciudad por completo. Así que bueno, para empezar, Raquel, ¿qué sabes de Yungay? Porque creo que me han contado por ahí que tu familia, tu mamá es de allá. Bueno, sí, mi mamá es de Huaraz, chicos. Perdón, mi mamá es de Ancash, Huaraz, y Huaraz también es una capital de Ancash. Entonces, Yungay también está como a 40 minutos de donde queda Huaraz. Y sí, me habían comentado, bueno, en ese tiempo mi mamá no nacía, pero sí me contó que sus papás le contaron que fue muy, muy trágico. O sea, se perdieron muchas familias, se perdieron vidas, se perdieron cosas, es que se perdió absolutamente todo, Frank. Esa ciudad quedó completamente sepultada. ¿Sabes cuántas personas murieron? 25.000 personas murieron Wow, aquel día. 25.000. Sí. También hubieron damnificados, más de 100.000 viviendas destruidas, 150.000 heridos. Es una de las tragedias más grandes que ocurrió acá en Lima y es en lo cual no podemos olvidar, ¿no? Como dice Raquel, ahí se creó la defensa civil. Claro. Desde ese momento como que empezaron a tomar un poco de concientización acerca Es que de en esto, realidad ¿no? Defensa Civil se creó a raíz de esto, porque cuando sucedió el terremoto fueron
bastantes días, creo que fueron 8 días, por ahí alrededor de 8 días, en lo que recién la ayuda llegó a la ciudad, porque no podían. O sea, es que el país no estaba preparado para una magnitud como eso, no se esperaba que pasara algo como eso. Entonces hasta tuvo que llegar ayuda extranjera, llegó creo que ayuda de países latinoamericanos como Colombia, Uruguay, Venezuela, Argentina, y en países ya fuera de Latinoamérica estuvo Estados Unidos, estuvo Rusia, estuvo... Bueno, los países que recuerdo por el momento son. Bueno, gente, para ponernos un poquito en contexto, ¿no? Un terremoto de 7.9 grados. Hubo uno muy similar hace poco, en el 2015, que también fue muy similar, que hubo en Ica. En Ica, sí. En Pero, ese estuve presente. Bueno, en ese Sí. también, así que vamos a contar un poquito la anécdota más adelante. Porque sí, hubieron algunas historias por ahí que me está contando ahorita mi conductora. Mis traumas, chicos. De sus traumas. Bueno, como volvemos a retomar el tema, trágico, sí, muy trágico, que ocurrió acá. ¿Catástrofe? ¿Sería una catástrofe? Es que sí lo considero una catástrofe porque se desapareció totalmente una ciudad. Es más, como nos cuentan, ¿no?, los testimonios que hubieron en ese entonces, de cómo es que solo se salvan 300 niños nada más, por ahí, por ese, y unos cuantos adultos más, y todo tiene que ver en esto del gran supuestos. ¿Qué pasaría si, no? Raquel, ¿puedes contarnos un poquito de cómo es que se salvaron estos niños? Claro, vamos a contar un poquito de cómo fue la historia de Yungay. Chicos, se contaba que en ese año fue en el Partido de México, creo que estaba haciendo el Partido de México. Ah, sí, justo era el Mundial de México en 1970, donde Perú iba a debutar en 2 días después de la tragedia. De la tragedia, sí. Bueno, en ese tiempo le estaba yendo muy bien a la selección peruana, entonces en el año 1970, justo un domingo, fue cuando jugaba México con Unión Soviética, si no me equivoco. Entonces la que ahora ya no existe. Bueno, recordemos que en esos tiempos pues, no había televisión, todo se escuchaba por radio, y en ese tiempo se solía pasar que la gente se reunía en las plazas o en las casas, se agrupaban para poder escuchar el partido, y eso fue lo que pasó justo ese domingo. A las 3 de la tarde ya estaba finalizando o jugando por ahí México, entonces la gente se había reunido a escuchar el partido. Los adultos, exactamente. Ese es un punto muy importante que vamos a tocar aquí, porque los adultos sí se reunieron para escuchar el partido de México con la Unión Soviética. Pero ¿qué fue lo que salvó a estos niños? Bueno, te cuento. Justo en ese tiempo estaba la moda de los circos. Había venido el circo de Chile que se llamaba el Circo Berolina. Era su última semana. Y como estrategia los circos tenían que regalaban entradas al 2x1. Entonces justo ese domingo, ya era su última función, habían hecho ese sorteo de 2x1 y es por eso que habían ido una gran cantidad de niños, que fueron 300 niños los que fueron al Circo Berolina. Sin sus padres, fueron pocos adultos. Los papás estaban escuchando el partido. Y las mamás, bueno, atendían en casa, claro. Y todo lo demás. Bueno, entonces a las 13:23, chicos, fue cuando se suscitó este evento. A las 13:23 la tierra empezó a temblar. Hubo un sismo de 7.9 que sacudió la ciudad de Yungay. Creo que el epicentro fue en Chimbote de por sí, pero ¿qué pasó en Yungay? ¿Por qué en Yungay fue tan desastroso? Porque ese sismo, chicos, hizo que... Ahí estamos viendo justo... Sí, justo estamos viendo imágenes. Ese sismo hizo que un pedazo del Huascarán se desprendiera, un pedazo de hielo, lo cual cuando empezó a caer arrastró y se convirtió en un aluvión. Para los que no sabemos qué es un aluvión es una masa de hielo gigante que arrastra rocas, que arrastra barro, que arrastra tierra y vino a una velocidad de 300 kilómetros por hora. Exacto, 300 sobre kilómetros la ciudad de Yungay. La desapareció en solo 1 minuto y medio a 2 minutos. Sí, 2 minutos aproximadamente. Es muy curioso, ¿no? Cómo es que pasas como al ratito que acaba de pasar, ¿no? Acaba de pasar un temblor y todo muy fuerte y todo. Salimos, vimos afuera, vemos a los señores que salen de sus casas y están preocupados, empiezan a llamar y todo eso. ¿En qué momento, créeme, que a ellos les dio? Ni siquiera se percataron de que estaba viniendo un aluvión en ese entonces. Sí, no, y bueno, lo que relata la gente es que realmente no tenían como tal oportunidad de poder salvarse, Fran, porque Yungay estaba situado justamente en el valle, en la quebrada del valle. O sea que había una montaña para aquí y había una montaña para acá, y Yungay estaba aquí. Entonces, justo sí. el pico sur fue el que se cayó, el que tuvo un desprendimiento. Nos cuentan un poco en las historias, en los videos que hay, en los recopilatorios, que hubieron 2 extranjeros justo ese día. Primero, para empezar, la gente que se llegó a salvar de esta catástrofe fueron los niños que fueron al circo. Carolina. Sí. Y también, como era un día domingo, que es un día familiar, un día en donde vas a ver a tus personas que ya no están en la tierra, los quienes se salvaron ese entonces también fueron la gente que fue al cementerio. Sí. Porque el cementerio está ubicado en una de las partes más altas
Ajá, al igual que el Circo de Carolina, que también estaba ubicado en unas partes más... Y estaba afuera, tanto el cementerio como el circo no estaban en la plaza central como tal, sino estaban más arriba, en montañas más arribita. Parte de los testimonios nos cuenta que, bueno, cuando los niños fueron a este circo, el circo estaba ubicado en un estadio de allá, y el aluvión sí destruyó parte de ese estadio. Bueno, los testimonios nos cuentan que los niños quisieron como que regresar para casa por ese momento de lo que pasó, pero los adultos y monjas que estaban en ese... Los payasitos, bueno, lo que yo te cuento, sí, los payasitos es que en realidad, como cualquiera, pues, ¿no? Yo, lo que hago es uno, por ejemplo, ahorita en el temblor que hemos tenido, lo primero que uno hace es llamar al papá, a la mamá para saber cómo están. Y eso que somos adultos, ponte a pensar, en este caso, porque tenemos teléfonos y otras cositas, en ese lugar donde no existía nada, y lo único que podías hacer era solo mirar a tu alrededor nada más y desesperarte y no saber qué hacer. Claro. Aquí es donde entran estos adultos que estaban ahí, pocos adultos que estaban ahí. Podemos ver imágenes de cómo quedó destruida la ciudad de Yungay. Sí. Como ven, está completamente sepultada. Entonces, lo que pasa, ¿no? Cuando uno es niño, lo primero que hace es querer correr al papá para querer sentirse seguro. Pero en este caso era un grupo de niños que los papás estaban lejos, estaban en la plaza central. Entonces, obviamente su reacción de inmediato fue querer correr, y lo que los adultos hicieron fue tratar de acapararlos y decirles, no vayan allá, porque es que allá ya no había nada, todo estaba viniéndose encima. Lo que hicieron es que puedan correr más arriba, porque de por sí el aluvión sí agarró una parte del estadio, donde estaban los niños también. Entonces los adultos, que fueron los payasitos, que más o menos recuerdan más, y creo que unas cuantas monjas que habían ahí, trataron de llevar a todos los niños, a 300 niños. Imagínate cómo es mover a 300 niños. Si uno que, por ejemplo, es auxiliar, ¿no?, en el colegio, no puede controlar a 25 niños chiquitos de diferentes edades, imagínate a 300 niños. Dicen que en ese entonces lo llevaron hacia la zona norte, en una parte ni siquiera tan alta, lo sacaron de ese lugar. Mitad de ese estadio sí se destruyó, el circo sí se llegó a destruir, no es que se salvaron en ese lugar. Parte de ese circo se llegó a destruir y todos estos niñitos se los llevaron a una zona un poco más alta, pero que fue lo suficiente como para que se pudieran salvar. Sí. Y no, ¿sabes qué es trágico también? Que cuenta, entonces, bueno, los niños en ese tiempo, se fue en el año 1970 aproximadamente, ya tienen al día de hoy sus 60, 70 años. Superan los 50. Sí, ya, a ver. 55, superan los 55 años. Sí, ya son pues adultos mayores, ¿no? Cuentan que en ese tiempo había un testimonio de un señor que se llamaba Winston Guillén. Uy, sí lo vi. Fue muy triste, también lo vi por redes que él contaba. Sí. Vamos a contarles cómo pasó. Él dice que era un niño en ese tiempo de 8 o 9 años. Él vio como todo el sismo arrasó la ciudad donde él vivía, ¿no? Exacto. Y contaba que cuando quedó cubierta la ciudad, cuando quedó cubierta, habían lamentos de personas que todavía pedían ayuda, que estaban sepultadas, pero que estaban vivas todavía. Lo escuché, o sea, dice que él también pensó de que se le iba a llevar el aluvión, pero justo en ese momento el aluvión solo tomó su rumbo, pero no lo llegó a tocar, pero sí estuvo cerca. Él nos cuenta, nos narra que sí sintió que un niño ya desprotegido solo dijo, claro, es que me lleva. Tanto que él también corrió, pero es que ya llegó un punto en el que ya sentía que ya no daba más, pues que lo alcanzaba el aluvión, y pasó por su costado, pudo ver cómo el aluvión destruía toda su ciudad. Entonces él nos contaba que eso, en las tardes de la noche, ya cuando se oscurecía, se escuchaban los lamentos de las personas que pedían ayuda, y no podía hacer absolutamente nada. ¿Y qué pasó al día siguiente? Había quedado completamente sepultado. O sea, como era barro, ya se había sentado. O sea, ya la gente que clamaba, pedía ayuda en la noche, ya había fallecido. Según datos estadísticas, nos cuenta que Yungay está en ciertos sectores bajo 5 metros, en otros sectores bajo 15 metros y en otros sectores bajo 20 metros. Ahorita la ciudad, que es una ciudad intangible ya declarada por el Estado, solo se puede ir en una especie de turismo visita, pero es, no sé, medio, trágico, medio enigmático el hecho de que tú estés caminando por encima. Sobre la gente que está muerta, porque están a unos metros nada más. De casas. De 25.000 personas que fallecieron ese día. Algunos que otros cadáveres que estén debajo, es como que no sacaron nada. No se pudo, les dijeron que no pudieron sacar. El Estado simplemente dijo, son intangibles, nadie vuelve a vivir acá. Y es más que claro que todos los cuerpos de ese día, de ese entonces, todas las personas que fallecieron están todavía enterradas ahí. Sí, es por eso que ahí se hizo el cementerio, pues, porque ya el nuevo cementerio. Sí, en conmemoración a toda la gente que había fallecido. Bueno, pero justamente ahí estamos, ¿no?, presentando imágenes, mira.
de cómo quedó la ciudad, completamente sepultada. Mira, ahí está el Cristo y ahí está ese cementerio justamente donde se salvaron algunos también. Luego se pusieron casas, se hicieron zonas damnificadas. Ahora, para los ¿saben cómo refugiados. mira, ¿saben cómo es que tenemos nosotros un poco de registro, imágenes en este caso, de lo que ocurrió ese día? Porque justo en el cementerio habían 2 turistas que tenían una cámara normal de ahora, ellos tenían su camarita, fueron al cementerio y justo como en el cementerio no pasó nada, el aluvión cayó por toda la zona de Yungay, todo, acabó enterrando todo Yungay. Ellos tienen registros que se recuperaron después de 2 años, si no me equivoco por ahí, entre ese tiempo. Se recuperaron fotografías de cómo era y cómo se veía cayendo el aluvión. No, y en realidad es triste porque Yungay en sí era una ciudad, era dentro de ver, en esos tiempos, era una ciudad muy bonita, Fran. Y era una ciudad que tenía bastante Cuéntame. turismo, porque habían traído, bueno, habían 16 palmeras, de las cuales solamente quedaron 4 palmeras. Y eran palmeras que medían 16 metros. Para que entiendan el hecho de que Yungay está sobre tierra, porque ahorita, en la actualidad, solo 4 de esas 16 palmeras se ven. Ya, y cuando vinieron los rescatistas a ver solamente, mira, de los 16 metros que habían, solamente se podían ver 7, 8 metros de las palmeras, de los 16 que habían. O sea, bajo todo eso, bajo todos esos metros están sepultadas la gente. La gente de Yungay. Ahora, uno puede estar tranquilo, piensa en ciertos supuestos, ¿no? Porque pasa el hecho de que, bueno, ocurrió un día domingo, ocurrió un día familiar en donde las familias, todos están en sus casitas viendo, bueno, escuchando en ese entonces, escuchando radio, no es que existían celulares. Los niños cosas, ¿no? también, los niños que estaban en un Ajá. circo. Y pasa esto, ¿no? De los supuestos. ¿Qué hubiera pasado? Porque se dice que esa fue la última función del circo, que, o sea, estaba programada su última función para ese domingo. Claro. Exacto. ¿Qué hubiera pasado si es que este circo hubiera hecho su última función una semana antes? Estaríamos hablando de sobrevivientes, son los supuestos que ocurren en el qué hubiera pasado si este terremoto se hubiera generado un día lunes, en donde quizá hubieran muerto todos los niños en el colegio, porque los colegios sí se van a los destruyeron. colegios en ese tiempo, sí. ¿Qué pasó con estos niños? Esa es la otra cuestión que tenemos. Más de 300 niños que quedaron huérfanos. Cuéntanos un poquito la historia de qué pasó con estos niños, Raquel. Bueno, justamente como te digo, en ese tiempo Yungay era una ciudad muy turística y era conocida por otros países. Ellos vinieron a Yungay porque habían escuchado el terremoto que había sucedido, entonces sabían que habían niños en huérfano y los adoptaron, los llevaron. Ya más de esos niños tienen otra nacionalidad, de la mayoría son europeos. Y cuentan también las personas que están ahí que vienen a visitar, vienen a ver, a recordar, no sé, a quizás volver a sentir lo que fue su infancia, lo que perdieron, o sea, sus familiares, porque en realidad por más de que ellos se hayan ido, su familia se quedó ahí, están Sí, ahí. es muy... conectados. Yo siento que aquí también hace falta un poco de concientizar quizá al mismo territorio peruano, porque aquí investigando, en nuestra investigación que estuvimos haciendo, se fue muy curioso, porque sí estuvimos hablando con su mamá de Raquel, y se me ocurrió hacerle una pregunta de que si a ella, porque ella no estuvo, 3 años después nació tu mamá, si no me equivoco, del terremoto. Sí, mi mamá nació en 1973 y el terremoto fue en 1970. Exacto. Se me ocurrió hacerle una pregunta tan simple, pero que nos demuestra tanto del por qué el Perú no le toma tanta importancia a estas cosas. Creo yo que no le toma tanta importancia, porque la pregunta fue que si en el colegio o en su colegio le habían enseñado o al menos le habían dado tácticas de cómo prevenir en un terremoto, porque si fue tan desastroso, donde se desaparece toda una ciudad, creo yo que en el colegio al menos te van educando y diciéndote, esta es la historia de Ancash, esta es la historia de Yungay. Acá se desapareció una ciudad completa. Toda una ciudad completa. Hay que prevenir en ciertas cosas, hay que correr hacia las alturas y algo así. Y preguntándole a la mamá de Raquel, nos cuenta que ella no había escuchado nada de esto, sino hasta que estuvo en Lima. Sí, es verdad. Mira, y contando lo curioso también, me dijo que los Defensa Civil hacen anualmente un simulacro en conmemoración a este terremoto. Yo no lo sabía, de verdad. Yo recién me enteré hace poco que era en conmemoración a este terremoto. Y eso también hace que falta un poco de contar nuestra historia peruana, de saber qué es lo que nos ha pasado antes. Siento que en Perú esto es como si ocurrió un gran desastre y no le hubieran tomado importancia, pero también nos vamos en el enfoque en el que quiénes son aquellos que pueden recordar o pueden decirte
que esto pasó y no olvidemos de esto, porque los niños, sí es cierto, sobrevivieron muchos niños en ese entonces, pero hasta todos ellos, algunos se vinieron para Lima, otros se lo llevaron para distintos países porque fueron adoptados. O sea, no había quien sea una experiencia viva de recordar o de decirnos, esto ocurrió acá y hay que tomar concientización de eso. Sí, es que como si los adultos murieron, la gran mayoría de adultos murieron y obviamente los adultos que quedaron pues ya hasta este tiempo ya fallecieron y solamente quedaron niños y que van es para el recuerdo de su familia, pero como tal siento que también se perdió un poquito la identidad de la cultura de Yungay quizá, porque ya no había personas que pudieran seguir con el legado. Claro, como por ejemplo celebrar a la Virgen de la Mira, Candelaria. justo ahí podemos apreciar cuál fue el pedazo de... Sí, ahí en el puntito negro, ese fue el pedazo que se le cayó, hielo que se desplomó. ajá, que se cayó del nevado que se cayó y hasta ahorita nos cuentan de que no ha vuelto a recuperar ese, bueno, ya no ha vuelto a recuperar, ¿no? Ya sabemos que a través del calentamiento global ya Ancash ya no es lo mismo que era antes. Los nevados que eran tan bien visitados turísticamente ya ni siquiera van a verlos, muy poco. Que justamente ese tema del nevado era lo que hacía un atractivo turístico a Yungay porque estaba al frente del nevado Huascarán. Claro, hoy en día con el calentamiento global y todo ya desapareció y ya no es lo que era antes, lo que antes era el Huascarán. Pero sí, fue muy trágico realmente lo que pasó para todas las personas. O sea, imagínate, ¿no? Ahorita por ejemplo que hemos pasado ese temblor, imagínate que desaparezca tu distrito, tu urbanización, así. Hablando de temblores, ¿no? Del caso de que tocamos ese tema de lo que pasó en Yungay. Hubo uno que sí podemos dar nuestra experiencia propia. Es cierto que Yungay pasó hace muchos años en donde ni siquiera ninguno de los dos había nacido y todo esto. Hubo uno que al menos podemos decir qué tan fuerte o qué pasa en este tipo de casos, ¿no? En el terremoto que ocurrió en Ica en el año de 2015, el 7 de agosto, a las 7:30 por ahí de la noche. ¿Era 15? El 15 de agosto. 15 de agosto, no sé, el 15 de agosto. Justo era el cumpleaños de uno de mis amigos. Estaban celebrando y acabaron todos sacándolo y todo eso. Ese temblor sí fue muy fuerte, muy fuerte. ¿Alguna experiencia con ese temblor? ¿O es algo que sí vivimos nosotros? Sí, yo hoy tenía 8 añitos. Y a mí me agarró en el hospital con mi mamá. Justamente mi hermanita tenía una cita para pediatra. Ya. Fuimos al hospital que estaba aquí por Chimó, por Zárate. Por aquí nomás. Somos de San Juan del Gancho, chicos, por si acaso. Saludos para la gente de San Juan. Entonces estábamos en Zárate y me acuerdo que yo estaba... Ya nos tocaba. Trabajamos a una persona más. Me acuerdo que yo estaba jugando con la ventana, pues empujándola así. Una niñita Raquel. Sí, traía. Entonces tiembla, pues, ¿no? Y yo digo, mamá, temblor, le digo. Y mi mamá me dice, hey, no estás jugando con el vidrio, no sé qué. Porque empezó, en realidad el temblor vino con pequeños... Fue suave. Sí, fue suave. A diferencia de lo que acaba de pasar hace poquito, que fue un sacudón. Y uno más fuerte todavía. El de Ica en ese entonces tuvo una duración larga de 90 segundos, por ahí más o menos, en los cuales fue ondas que se fueron intensificando. Este fue un remesón. Bueno, te cuento mi trauma, pues. Cuéntame tu trauma. Ya, pues la cosa es que en la segunda, yo le digo, temblor, porque ya se sintió fuerte, ¿no? Vino así, sacó fuerte y tratamos de pararnos. Y al momento de pararnos, sacudió mucho más fuerte, lo cual no permitió que nosotros bajáramos las escaleras, porque estábamos en un segundo o tercer piso, no recuerdo bien. Ya. Y nos quedamos atrapados ahí, yo, mi mamá, mi hermanita chiquita, un doctor psicólogo mayor, una doctora psicóloga y la pediatra y una que otra persona más, no recuerdo bien. Y el doctor, que fue el que estaba más calmado, porque en realidad éramos más mujeres. Entonces nos hizo, vamos hacia un muro de seguridad, pues no, nos quedamos ahí atrapados y ahí sentimos todos los remesones. Y me acuerdo que yo cuando miré para arriba, todos miramos para arriba, de la luz que tenían acá se había rajado. Se rajó así hasta la escalera. Y me acuerdo que la psicóloga estaba desesperadísima por correr. Esa era yo, definitivamente. Yo me volví a ella porque estaba desesperadísima por querer irse corriendo. Y su colega le decía, no, la atajaba. Pero ella estaba desesperada. Y recuerdo que mi mamá dijo una frase que me traumó en ese momento. Que dijo... Es que como que uno se pone a orar, sí. Camarita, tienes que escuchar esta frase porque sí me estuvo contando la historia. Tienes que escuchar esto de acá. La verdad yo no sé si... pude haber tenido no miedo a los temblores, pero a raíz de esto mi mamá me traumó. Mi mamá dijo bien claro, señor, por favor, si el día de hoy me vas a llevar, llévame con mis 2 hijas. Y yo, no, señor, no me lleve. La ceñita no se iba a ir sola, no sé si... Con todo se quería morir mi mamá. No sé si catalogarlo como una... Sí, es una buena mamá, sí la conozco, la señorita, sí, trabajadora, luchadora, todo. No, sí. Pero ¿cómo es el chip de la madre, no? Claro, no sé. Obviamente pensar que si ella se moría nos dejaba a nosotros huérfanos. Exacto, ¿qué iba a pasar? ¿No? Entonces, no, señora, llámanos a todos. Ahí vamos al punto de
es todos estos niños que se quedaron huérfanos. Sí, de verdad, que no, sí, es muy triste porque, bueno, como volvemos un poquito a la historia, regresemos al tema, ¿no? Fueron aproximadamente 8 días en los que ellos estaban sobre la ciudad derrumbada, no tenían comida, estaba todo destruido, no tenían dónde dormir, y los adultos trataron de socorrer a los niños, y entre ellos, en poder buscar lo que tenían, hasta que llegara la ayuda. Creo que fue el Escuadrón Verde los que llegaron. Después de 8 días. Es que también, ¿qué pasó, chicos? Que este remozón que había suscitado había hecho una polvodera inmensa. O sea, todo eso ya estaba cubierto de... No se podía volar sobre territorio. No se veía nada. Estaba completamente lleno de un humo, polvo denso a lo que había. Y bueno, por eso es que también no se podía llegar la ayuda. Los niños estuvieron 8 días ahí tratando de sobrevivir. Si el cuerpo humano te está pidiendo, son niñitos que primero han perdido a sus padres, han perdido sus casas. ¿Qué haces? O sea, no, y aparte que imagínate que vivían con los cuerpos que estaban ahí. Si bien es cierto, había una gran cantidad de cuerpos enterrados, pero también habían cuerpos que estaban, o sea, que se podían ver. Y vivir con todo eso, ay no, qué miedo, imagínate. Muchos de estos niños ya se han olvidado de lo que pasó. Y recordemos que al ser un pueblo chiquito, la gente se conoce también. O sea, imagínate que estés por ahí, no sé, ves el cuerpo de tu vecino, hasta de repente hasta el cuerpo de un familiar has podido ver. Uy, no, es muy... Como dices, ¿no? Pueblo chiquito, se conocen todos. Y era de verdad, muy trágico. No, sí. Ahora, volviendo un poquito a la historia de lo que pasó, ¿no? De lo que todos conocemos en Ica. Este temblor, sí, también trajo consecuencias. Es un desastre totalmente en la ciudad de Ica. Pisco, si no me equivoco. Sí, Pisco fue el lugar que no se cubrió como lo pasó en Yungay, pero bueno, se cubrió totalmente. Pisco se cayó, tardó un montón en reconstruirse, recién como que apenas ya se está empezando a construir. Creo que hasta el año de 2020 ya empezaba a tomar más forma la ciudad de Pisco, pero son 5, 6, 7 años que pasaron después de eso. Sí. No, imagínate, y Yungay no se pudo reconstruir, lo único que hicieron fue construir la ciudad un poco más allá. Pero no, pues lo que era antes no. Temas de volvió. Concientización, gente, como estamos diciendo acá, fueron desastres que ocurrieron en ese entonces. Ya no se puede hacer nada más que todo entender la historia de lo que ocurrió en esos entonces, ¿no? En Perú. Bueno. No olvidarnos de lo que puede ocasionar un terremoto. ¿Y sabes qué es algo curioso? Que hace poco me enteré que van a hacer una película. Creo que se estrena este año, si no me equivoco, pero sé que desde el año pasado viene... No es que viene corriendo ese rumor, sino que ya está en proyecto de grabación esa película. Una película que se llama Cordillera Pictures. Pueden buscarlo, chicos, en TikTok, Cordillera Pictures. Y ahí van a hacer en conmemoración a los 55 años, porque ya se cumplieron 55 años del terremoto de Yungay, chicos, este mes pasado, el 31 de mayo. Exacto. Una película, curioso, Perú tocando temas de películas. Y me parece bien, de verdad. Porque siento que, ¿no? Mira, como te digo, ni siquiera yo estaba enterada que los simulacros anualmente se hacían en conmemoración a este temblor, perdón, a este aluvión, porque fue un aluvión el trágico que pasó. Y poder ver la historia, no en documentales, sino poder sentir la historia en carne propia, en la gente que dé sus testimonios, porque esta película está hecha a raíz de los testimonios de las personas que han quedado todavía. Hablando de los testimonios, ¿no? Vemos distintos puntos, estábamos viendo algunos testimonios del señor, discúlpame el nombre... Winson Guillén se llamaba. Winson Guillén, cómo había perdido a su familia. También es una cuestión de, no sé si es suerte, decisión que tomó ese momento de que, como él nos cuenta, de que empezó a correr para todos lados, pero justo corrió para un lugar en donde el aluvión no lo tocó. No, y él también contaba que, es lo que dijo, ¿no? Es que eran menos de 3 minutos, y lo primero que uno hace es querer volver a tu casa, a traer a tu familiar que está, y eso fue lo que hizo mucha gente. O sea, en vez de correr hacia afuera para poder salvarse, la gente fue a sus casas a buscar a sus familiares, a intentar, y como dijo, en eso de que tú vas y lo sacas y ya pasa el tiempo y todos fueron completamente arrasados. Temas a detallar. Bueno, no nos podemos olvidar de lo que ocurrió en Yungay. Es para esto este podcast que estamos haciendo. Tenemos que tomar concientización de esto. Como vimos, ¿no? Hace poquito, yo sé que lo están viendo, esto saldrá un día lunes, si no me equivoco, pero el día domingo ocurrió un temblor fuerte acá en Perú, donde la gente empezó a salir afuera. ¿Y qué tanto hemos aprendido de esto? Porque se dice que en Perú, el último terremoto... Estamos en el cinturón. Perú es un país sísmico. El último gran sismo fue en 1970, ya 55 años ha pasado.
El siguiente sismo de gran potencia fue en el 2015. O sea, sí, en el 2015. O sea, sabemos muy bien de que en cualquier momento nos va a volver a tocar otro terremoto y estamos en verdad preparados para esto. No, yo siento que no, la verdad. Es que falta. Mira, si a raíz de un trágico momento, claro, es cierto que hubo defensa civil, pero no siento que se hagan esas, anualmente de forma más estricta o para concientizar a las personas. Porque mira, por ejemplo, en Japón sí hacen eso. No, sí, y es Tierra estricto. de- Y lo sí. hacen desde chiquitos. Y aquí no hay eso, a pesar de que sí somos un país sísmico. Por ejemplo, creo que lo que se puso un tiempo en... ¿Cómo se llama? En información o algo así, fue la mochila de emergencia. Que todos tenemos que tener nuestra mochila de emergencia. Camarita, ¿tienes tu mochila de emergencia? Yo no tengo mi mochila de emergencia. Es que creo que eso se llama cultura de concientización. Exacto. Sí, nos falta eso, chicos. Mira, en comparación a Japón, que también Japón es un país que seguido sufre de estos tipos de ataques sísmicos, más que todo tsunamis. Desde chiquitos los niños están entrenados para que sepan a dónde tienen que ir, qué tienen que hacer. Creo que los colegios, las infraestructuras, los lugares donde trabajan están preparados para que puedan recibir, para que si pasa un sismo sepan cómo poder salvar a su población. Y aquí en Perú no pasa eso. Sí, acá lo normal, y es más, o sea, no entiendo cómo es que no se puede preparar un país que está ubicado en un lugar muy sísmico, en la placa de Nazca, que es un lugar muy sísmico, no entiendo cómo es que no se puede al menos enseñar un poco, o sí se trata de enseñar, porque sí veo que sí hacen simulacros, que es así, pero el mismo peruano no le toma Pero importancia. yo siento que hacen el simulacro porque ajá, ¿no? Porque como Exacto, te digo, que mira, como no, que, no ya, sé, bueno, yo ya no, voy a yo ni bajar, enterada. Yo he ¿no? estado 11 años en el colegio, yo ni enterada de que el simulacro era por eso. O sea, Hablando de esas cositas, a mí, por ejemplo, sí me enseñaron en el colegio de por qué se celebraba el 31 de mayo. Se conmemoraba, pero no se celebraba, no celebración, conmemoración. Y me decían, pero ellos en el colegio me lo vendieron como muy desastre de Lima, más no tanto desastre de Yungay. Sí recuerdo mucho partecitas de que en el colegio me decían, sí, hay que bajar tranquilo porque en 1970 ocurrió un terremoto en Lima. Es más, yo tenía en la cabecita de que eso había pasado en Lima, pero en realidad el gran desastre fue en en Yungay. Yungay sí. Acá en Lima sí Yungay. se destruyeron casas, se destruyeron un montón de cosas, pero, o sea, el real desastre, el gran desastre fue en Yungay, la desaparición de toda una ciudad. Por ejemplo, también mucha gente echaba la culpa de que el desastre fue por culpa del Huascarán. Le echaban la culpa, ¿no? Pero sin embargo los pobladores, pese a que el desastre fue ocasionado por un desprendimiento de hielo, no echaban. No tenían, o sea, para ellos era como que algo que sucedió. Bueno, muchachos, así es como tocamos un poquito este tema. Estamos tratando de entender por qué es que Perú no tiene una enseñanza sísmica, porque en cualquier momento, de verdad, en cualquier momento Perú es un país dormido, como se ha dicho. En Chile ocurren un montón de terremotos, acá apenas ocurrió uno, el segundo que fue intenso, en donde sí me acuerdo muy bien que mi mamá decía, no, hijito, se va a abrir la tierra, se va a abrir la tierra. Ese día vimos también en el cielo que empezaban a ver resplandores, parecían truenos, parecía como un apocalipsis. Vocalista. Da igual, No, un sí, apocalipsis. ¿verdad? Es lo que ellos sentían. La gente de Yungay sentía que ese era el fin del mundo, justamente porque todo se oscureció también por la polvadera que había. Y así es como estamos viendo este tema. Tenemos que entender que el Perú es un país sísmico y necesitamos que se tome conciencia de esto. Si no, seguiremos repitiendo lo mismo y como una gran frase dice, ¿no? Que si olvidamos nuestra historia estamos condenados a repetirlas. Y no yo podemos olvidarnos creo de que esto. como jóvenes igual sabemos que quizás la educación pública no es la mejor que tenemos. Nos falta un poquito de tener más cosas en cuanto a información, en cuanto a cultura propia y como tal. Pero creo que uno como joven también hay que tomar la responsabilidad de conocer nuestras historias, de saber qué es lo que ha pasado antes con nosotros, de estar informados, de estar preparados. Porque somos otra generación y creo que siempre hay que marcar esa diferencia en que nosotros sí podemos mejorar. Exacto. Y volviendo, bueno, al tema principal que tenemos, dijimos un poquito acerca de qué pasó con los niños, pero en cierto punto al menos se pudo ayudar a estos niños, ¿no? Ya sí, se ocurrió una gran tragedia, pero estos niños pudieron hacer una vida. Ujú. El único gran detalle es que hicieron una vida fuera de su
de su territorio, fuera de sus raíces. Exacto. Eran muy niños todavía, quizá perdieron algunos que otros cosas culturales, temas radicales, y ya son niños que crecieron a su modo. Estos niños están, bueno, niños ya ahora ya no. Ya tienen familia, ya son grandes, sí, ya superan los 20 años. Y vienen a ver cómo sabes. Y bueno, por ejemplo, en el cementerio de Yungay también es que se realizó como un pequeño, no sé si museo sea la palabra, pero está en exhibición. Se creó una ciudad, pero se creó al lado al norte de Yungay, es como una réplica. Claro, pero el lugar donde quedó, donde quedó planito, donde se aplastó completamente la plaza, que es ahí donde está el cementerio, todavía podemos ver partes de, por ejemplo, hay en exhibición los restos que quedaron, una roca enorme, hay una roca enorme. Sí, hay, por ejemplo, también está el bus, un bus que era de Perú Express, creo que se llamaba, que justo iba a partir, mira, unos minutos antes iba a partir y pudo haberse salvado también toda la gente que estaba ahí, pero no, ese bus quedó completamente abollado, doblado así en dos, y está ahí, se puede ver. Han hecho ese museo allá, entonces no sé, me gustaría quizás también ir allá y ver. Un poquito, sí, ¿no? Pero siento que se sentiría una vibra, una energía muy cargada. Sí. Por ejemplo, no sé, acá en las catacumbas de Lima, ¿no? Que como estás caminando y te das cuenta que estás caminando sobre un montón de huesitos, ¿no? Y no te das cuenta, o sea, estás pero bajo, mira, y ¿no? eso ha sido, lo de las catacumbas ha sido pues tiempo atrás. Lo de Yungay, es reciente. Entre comillas, es reciente. ¿Qué sentirían ustedes, gente, público, estar caminando en un terreno donde hay cuerpos que todavía están en descomposición? Yo siento que es nostálgico, yo sentiría muy... Sí. Se crearon unas ciertas leyendas allá, por ejemplo, de las 4 palmeras que sobrevivieron, sí. que estaban tocadas por divinidades, el hecho de que los niños hayan sobrevivido, de que la Virgen de la Candelaria fue quien los protegió, ese tipo de cosas, ¿no? Cosas de creencia propia, de arraigo cultural que tienen este tipo de sectores que, bueno, se ha perdido un poquito a través de la tragedia. Bueno, Fran, ¿algo que quieras decir, algo que hayas sentido de todo este tema que hemos tocado? Más que todo, hay que concientizarnos, hay que saber de que, como le repetimos, ¿no? Fue una tragedia que ya ocurrió hace mucho tiempo, que apenas se toca en las escuelas, apenas lo mencionan. Sí. A mí, como te digo, me lo habían contado como si fuera un terremoto de Lima, ni siquiera me lo contaron como si fuera un terremoto de Ancash. Así que tengan, al menos, hagan su mochilita, ¿no? Su mochilita de emergencias. Sus atunes ahí. Sí, tengan sus atunes preparados y todo esto, porque créanme que acá en Perú en cualquier momento puede ocurrir un terremoto de una gran magnitud en donde se puede haber muchas pérdidas humanas y tanto pérdidas materiales y todo lo demás, ¿no? Así que al menos un poquito de precaución, créanme que puede o no hacer la diferencia de salvarlos. ¿Tú, Raquel? Bueno, yo siempre voy a creer que es muy importante conocer nuestro pasado, conocer las cosas que han pasado antes de nosotros, y siento que el terremoto de Yungay de por sí marcó un antes y un después, ¿no? El terremoto de Yungay demostró que el Perú no está preparado para poder ayudar a la gente que había sido damnificada. A raíz de eso se creó el Defensa Civil. Y bueno, chicos, cuando salga la película hay que apoyar y hay que ver, y hay que estar informados del terremoto de Yungay, ver documentales. Realmente vean los documentales, chicos, y van a ver lo trágico y triste que es, y la gente cómo narra sus historias, se cuenta cuando eran niños. Es muy triste, en verdad. Bueno, muchachos, para no olvidarnos, y para que lo recuerden ustedes también, para que lo tengan en la cabecita, cada 31 de mayo en Perú se conmemora el Día Nacional de la Solidaridad y la Reflexión sobre los Desastres Naturales. Es por eso que siempre hacemos este tipo de simulacros, donde que algunos no sabían por qué estaban haciendo, como Raquel, que no conocía el por qué hacíamos este tipo de simulacros, es por ello. Yo creo que a raíz de esto voy a tomarle más... Yo de verdad sí era de las personas que quizás no lo tomaba muy en serio, es que no sabía por qué estaba, pero ahora sí. Voy a tomarme más en serio el tema de los simulacros y... Así que, muchachos, tomen conciencia de esto, aprendan a respetar a la naturaleza, porque estas cosas pueden pasar en cualquier momento. Ocurrió hoy día, justo el día de grabación. Justo tocando ese tema. Así que, por favor, siguiente programa, síganos ahí las redes sociales van a aparecer, síganos. No se despeguen, continúen con nosotros y nos vemos en el siguiente programa. Muy bien, chicos, cuídense, espero que les haya gustado el programa del día de hoy y nos vemos en otro programa. Esto fue... Pásame el mic. Adiós.